hermano Ezequiel es el encargado en esta mañana para llevar ese gran estudio bíblico que vamos a tener en esta mañana. Que el Señor Jesucristo los bendiga y vamos a pasar a nuestro hermano Ezequiel. Muy buenos días. Es un privilegio muy grande, definitivamente. Cuando el hermano Misael me invitó a esta actividad, siempre los pensamientos humanos ocurren, ya que nosotros venimos de San Martín y teníamos ciertos problemas que de alguna u otra manera se presentan, pero había algo muy importante dentro de cada uno de los que veníamos de San Martín, y era algo que se llama alma. Y esa alma nos puso también ese regocijo que el hermano Misael sentía relacionado a este evento. Y gracias a Dios, cuando menos sentimos, se llegó la hora y hoy estamos aquí. Y creo que los que hemos venido nos vamos a ir repletos de una gran bendición, porque vemos los frutos de Dios. ¿Y cuáles son los frutos de Dios? Cada uno de los hijos de Dios. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, comenzó a ordenar la expansión, comenzó a crear los planetas, las estrellas, también estaba algo que serviría como corona de toda la creación. Y la corona de toda la creación era el ser humano. Con eso Él culminó todo lo maravilloso que Él comenzó a crear. Los seres humanos, es decir, somos lo más importante que se pudo haber imaginado cualquier científico, cualquier teólogo, cualquier hombre que comúnmente se podría llamar intelectual. Somos la maravillosa obra de la creación de Dios. Eso es lo que somos. Y como hijos e hijas de Dios, somos los frutos de Dios. Es decir, ordenó y creó las estrellas, ordenó y creó las galaxias, ordenó y creó los planetas. Y entre todas esas miles de millones de galaxias que pertenecen a un infinito de galaxias, creó un planeta como la Tierra. Y en ese planeta Tierra le puso todo lo que se necesitaría para la corona que Él iba a poner, que somos nosotros. Es decir, vale la pena lograr entender y comprender que somos lo más valioso que Dios pudo haber creado. Y como somos lo más valioso que Dios creó, entonces sintámonos hijos de Dios. Como hijos de Dios, vale la pena aprovechar el tiempo al máximo. Cuando despertamos esta mañana, respiramos. Eso nos dio la prueba de que alguien nos dio vida. Y tuvo que haber alguien, nuestro amado Dios, ese dador de la vida. Cuando nos dimos cuenta que comenzamos a caminar, qué maravilloso es poder sentir algo que también Dios nos dio, que es un cuerpo humano, un cuerpo que camina, un cuerpo que habla, un cuerpo que glorifica al dador de la vida. Y cuando comenzamos a leer, cuando comenzamos a oír, cuando comenzamos a hablar, nos damos cuenta que tenemos un espíritu. Y a través de ese espíritu podemos controlar nuestro cuerpo. Es decir, nos damos cuenta que tenemos un espíritu que da vida. Porque el cuerpo, que es la materia, obra maravillosa de la creación de Dios, necesitaba un conductor. Y ese conductor es nuestro espíritu. Ese espíritu que nos dice que estamos con vida. Pero luego, más adelantito, nos dimos cuenta que tan maravilloso es Dios que nos puso una pequeña partícula de Él dentro de nosotros, mejor conocida como alma. Esa alma que cada hijo e hija de Dios tiene. Cuando el ser humano se da cuenta de que tiene alma, entonces el ser humano se da cuenta de que tiene a Dios dentro de él. Y cuando el ser humano descubre que tiene a Dios dentro de él, entonces el ser humano busca a Dios de adentro para afuera.
no de afuera para adentro. Esa es la gran diferencia de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Cuando en la infinita gracia de Dios, Él nos permite poder entender y comprender que somos cuerpo, espíritu y alma. Y como cuerpo, materia compuesta por todo lo maravilloso que Dios creó en este planeta Tierra. Es decir, tenemos pequeñas partículas de árbol, tenemos pequeñas partículas de la tierra, tenemos pequeñas partículas del agua. Estamos constituidos de toda la materia prima que Dios había diseñado y predestinado para sus hijos. Entonces, eso es nuestro cuerpo. Pero cuando descubrimos que nuestro espíritu necesita del mundo de los espíritus, entonces comenzamos a preguntarnos si nuestra materia está compuesta por luz, tiempo y materia. Entonces son tres dimensiones que componen los átomos, electrones, protones y todo lo que genera también que el planeta Tierra se mantenga en ese maravilloso estilo de reproducción de vida. Entonces, cuando descubrimos que después de luz, tiempo y materia hay una dimensión, que es la dimensión del mundo de los espíritus, mejor conocida como la cuarta dimensión, entonces nosotros direccionamos nuestro espíritu al mundo de los espíritus de Dios. Y cuando descubrimos el mundo de los espíritus de Dios, entonces podemos direccionar nuestro cuerpo y nuestro espíritu a esa pequeña partícula que Dios nos dio, que es alma. Entonces vivimos en cuerpo, espíritu y alma con Dios. Esa es la diferencia de los hijos de Dios que conocen y reconocen que tienen alma. Y con el alma vivimos eternamente agradecidos al dador de la vida, a ese amo y Señor, creador de todo, porque nuestro amado Dios creó no solo el planeta Tierra, creó el agua, creó la tierra, creó el aire, creó el fuego y aún creó hasta los insectos y los microbios que están en este planeta Tierra. Es decir, todo fue una perfecta obra de la creación de Dios. Y fue tan perfecta la obra de la creación de Dios que está comprobado que si los insectos desaparecieran, en un par de años el planeta Tierra empezaría a morir. Si la naturaleza se disecara, en un par de años el ser humano tendría que morir. Y si el ser humano muere, el ser humano se reproduce en vida. Porque esa es la maravillosa obra de la creación de Dios. Esa es la corona que Dios puso en sus galaxias, en sus planetas, al ser humano. Es decir, como hijos e hijas de Dios, venimos de eternidad. ¿Dónde estuvimos? En los pensamientos de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque nos damos cuenta que tenemos alma. Y esa alma que cada hijo e hija de Dios tiene, esa alma le reconfirma a los seres humanos, a los hijos de Dios, desde adentro para afuera, que somos parte de la maravillosa obra de Dios. Es decir, que es eternidad, algo que no tiene ni principio ni fin. Y cuando descubrimos nuestra alma, nos damos cuenta que somos parte de Dios. Y si somos parte de Dios, no tuvimos principio ni fin. Es decir, venimos de eternidad y vamos para eternidad. Lo que lastimosamente por obra del pecado allá en el huerto del Edén muere es nuestra materia, nuestro cuerpo. Pero como decía nuestro amado Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, a través del gran apóstol Pablo en 1 Corintios 15:51, porque será tocada la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos serán transformados. Es decir, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma será inmortal. Y cuando lo corruptible sea vestido de incorrupción y lo mortal sea vestido de inmortalidad, entonces podremos decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón?
Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque seremos lo que fuimos, hijos e hijas de Dios sin principio ni fin. Pero mientras estamos en nuestros cuerpos, vale la pena gozar de la vida, vale la pena sentirnos hijos e hijas de Dios. No permitamos, cuando descubrimos que tenemos alma, no permitamos que nadie nos diga que no somos hijos de Dios. Somos hijos e hijas de Dios porque nuestro Padre es Dios. Usemos la lógica. La mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos, hijas. Tenemos un padre, tenemos una madre. Y tenemos los genes de ellos. Que otro nos venga a decir que no somos hijos de nuestro padre es algo ilógico. Tenemos los genes de nuestro padre. O que me digan, ese no es tu hijo, cuando yo sé que lleva mis genes. Es mi hijo, mi hija. Somos hijos de Dios, tenemos los genes de Dios, y como hijos e hijas de Dios vale la pena aprovechar nuestro tiempo de vida en este planeta Tierra sintiéndonos hijos de Dios. Así como disfrutamos el aire, estamos con vida. Y si estamos con vida, entonces tenemos un creador de los cielos y de la tierra que nos da vida. Cuando vemos nuestro cuerpo, alguien o algo lo creó. No fue la ciencia, no fueron trasnochados que dicen ser, que conocen de eso, no. Lo creó Dios, en su bendita palabra nos lo dice. Veamos todo lo que dice el libro de Job, capítulo 38, 39, 40 y 41. Allí el Dios amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, proclama que Él es el creador de todo. Creó el zacate para que la liebre comiera. Creó la tierra, creó los insectos para que la tierra tuviera también de qué alimentarse. Creó todo. Eso es Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. No hay que buscar afuera lo que no tenemos adentro. Cuando descubrimos que tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando descubrimos que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, es el creador de los cielos y de la tierra, cuando descubrimos en el libro de Juan capítulo 1 verso 1 que dice que Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo fue hecho por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y en Él estaba la vida. Es decir, ¿quién era ese dador de la vida? Nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ¿dónde estaba nuestro amado Señor Jesucristo antes de usar un cuerpo humano para demostrarle a la humanidad que se puede vivir en este planeta Tierra a pesar de cualquier circunstancia o sufrimiento que el diablo, amo y Señor de la quinta dimensión, pueda poner en nuestro cuerpo físico, en nuestro espíritu? Él se tomó a sí mismo un cuerpo. Él tomó el pecado de la humanidad. Él nos demostró que se puede vivir en este planeta Tierra y disfrutar de la grandeza de Dios. ¿Dónde estaba nuestro amado Señor Jesucristo antes de tomar ese cuerpo humano? Él dijo, cuando le preguntaron, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Quién era nuestro amado Señor Jesucristo? Era el arcángel Miguel. El arcángel Miguel que visitó a todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero antes de la creación del planeta Tierra, antes de la creación del universo, ¿dónde estaba el arcángel Miguel? Él era la luz, Él era Dios, es decir, la Trinidad perfecta de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, la divinidad, la deidad. En nuestro arcángel Miguel pasa a ser la Trinidad. Cuando el arcángel Miguel a sí mismo se crea un cuerpo llamado nuestro amado Señor Jesucristo, allí es la Trinidad perfecta, en la divinidad de Dios, en la deidad de Dios. Eso es Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos los frutos de Dios. Entonces vale la pena sentirnos hijos de Dios. ¿Quién no se quiere sentir hijo de Dios? Más cuando descubrimos de qué estamos hechos. Estamos hechos de pequeñas partículas de Dios. Eso somos nosotros. Y jamás un ser humano en su consciente va a decir, la mano izquierda no me sirve, me la voy a volar.
El ojo derecho no me sirve, me lo voy a sacar. Es decir, somos parte de Dios y Dios no está jugando en hacerse daño. Jamás nos va a destituir de su gloria. Él nos diseñó, nos predestinó, nos creó para ser hechos hijos de Dios. ¿Y quién nos apartará del amor de Dios? Romanos 8:28. Persecución o angustia, desnudez o espada, como está escrito, aún en estos cuerpos somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como ovejas de matadero, pero antes en todas esas cosas somos más que vencedores por la gracia del unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es Dios, y como Dios da fruto en todo lo que hace, el fruto de Dios somos nosotros. Es decir, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en el tiempo de Dios. ¿Por qué Dios permite que estemos con vida? Dios no hace nada por casualidad. Él hace todo perfecto. Y si estamos en estos cuerpos, si estamos hoy aquí con vida, es porque Dios en su bendito programa tenía diseñado y predestinado algo muy importante para cada uno de nosotros. No estamos por casualidad. Estamos por la perfecta obra de la creación de Dios. Y conocemos lo que hablamos, sabemos el tiempo, los tiempos, la mitad de un tiempo, conocemos todo lo que nuestro amado Dios en su bendita palabra ha hecho. Conocemos el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de los Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Sabemos lo maravilloso que Dios hizo en el Antiguo Testamento con los hombres y mujeres que Dios tenía programados para su tiempo. Conocemos cuando Dios en los 400 años después de Malaquía, Dios envió los sacerdotes para que cuidaran a su pueblo, para que cuidaran el fruto de ellos, el fruto. ¿Por qué? Porque somos el fruto de Dios y nuestros hijos es el fruto de Dios y nuestra descendencia es el fruto de Dios. Es decir, somos el fruto de la maravillosa obra de la creación de Dios. Luego nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, se crea Él a sí mismo un cuerpo llamado nuestro amado Señor Jesucristo. Y conocemos esos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego nuestro amado Señor Jesucristo parte de esta tierra y le dice a sus seguidores, a los apóstoles, le dice al fruto de Él, que era la humanidad: no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, se levantan esos hombres y mujeres en el libro de los Hechos y vemos a esos apóstoles recibiendo lo que nuestro amado Señor Jesucristo dejó, parte de Él, que era el Espíritu Santo. Vuelve nuestro amado Señor Jesucristo a ser lo que fue, Dios, y nos deja su Espíritu Santo. Y vemos lo que acontece cuando esos hombres y mujeres reciben el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo comienzan a hablar, comienzan a profetizar, comienzan a cumplir o a poner el principio de todo lo que nuestro amado Señor Jesucristo les dijo. Cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Y vemos todo lo que ellos hicieron llenos del Espíritu Santo. Y todos los demás oyentes se estremecieron y dijeron: ¿qué es esto? Y se levanta Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2 en adelante, y le dice: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, porque esto es lo dicho por los profetas y por el profeta Joel, que en los postreros tiempos sería levantado el Espíritu, y nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños, y serán llenos de la gracia de Dios. Es decir, una persona cuando logra entender y comprender de qué está hecha, estamos hechos de pequeñas partículas de Dios,
estamos hechos a imagen de Dios y estamos hechos a semejanza de Dios. Es decir, cuando entendemos y comprendemos que somos una obra maravillosa de la creación de Dios, entonces buscamos a Dios de adentro para afuera, porque siempre estuvo dentro de nosotros. Él nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza, nos dio un cuerpo, nos dio un espíritu y nos dio algo maravilloso de Él que se llama alma. Y con esa alma, cada hombre y mujer llena del Espíritu Santo hace lo que en su corazón está que haga. ¿Cuántos hombres y mujeres han visto los milagros y las maravillas de Dios? ¿Cuántos han orado por sus hijos cuando están enfermos y son sanados? ¿Cuántos han pedido la gracia de Dios en su familia y la han visto? Es decir, todos los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo no buscan a Dios afuera, en templos adornados o en iglesias adornadas. Buscan a Dios en su corazón, porque allí nunca se fue, allí está. Es decir, nuestro amado Dios siempre ha estado con nosotros, ha dormido con nosotros, ha caminado con nosotros, ha estado desde que nacimos, desde que el vientre de nuestra madre abrió para que nosotros saliéramos. El espíritu de vida tomó posesión de nuestro cuerpo y luego nuestra alma tomó posesión de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Es decir, podemos hacer las obras y maravillas que cada uno de nosotros tengamos en nuestro corazón. Podemos orar por nuestros hijos, por nuestra familia. Podemos poner las manos e invocar el nombre del dador de la vida, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque su palabra ha dicho que cosas más grandes harían los que creyeran en su palabra, los que recibieran su Espíritu Santo. Cuando el ser humano tiene al Señor Jesucristo en su corazón, el ser humano lo tiene todo. No hay problema, no hay dificultad, no hay nada que nos pueda agobiar. Romanos 8:28 lo dice. El Espíritu Santo a través del Pablo nos reconfirma. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también santificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ese es el fruto de Dios. Son sus hijos, somos nosotros, y todo fue diseñado por Él y para Él. Veamos lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 al 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. No creo que como seres humanos que estamos con vida, como seres humanos que respiramos aire, como seres humanos que tenemos un acto de conciencia, no nos demos cuenta de que somos hijos e hijas de Dios, y como hijos e hijas de Dios no permitamos que nadie nos diga que somos otra cosa. Somos única obra de la maravillosa creación de Dios. Es decir, como hijos e hijas de Dios, honramos y glorificamos el nombre de Dios. Como hijos e hijas de Dios, nos comportamos como hijos de Dios. Como hijos e hijas de Dios, dedicamos el tiempo para Dios. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? Cuando reconocemos que tenemos alma, y esa alma le damos de lo que fue creada, de la palabra de Dios.
Es decir, a diario honramos y glorificamos el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. A diario, cuando despertamos sabemos que estamos con vida y vale la pena darle las gracias al dador de la vida. Cuando nos vamos a acostar, vale la pena darle las gracias al que nos permitió disfrutar de su maravillosa creación. Cuando van caminando, preguntémonos, ¿quién creó las plantas? ¿Quién creó los árboles? ¿Quién creó la naturaleza? No hay ninguna religión que pueda crear eso, ni mucho menos seres humanos. El dador de la vida creó todo para el fruto de él que somos nosotros. Entonces sintámonos porque somos parte de él. Y cuando nos sentimos parte de él, entonces disfrutamos el tiempo de vida. Porque disfrutando el tiempo que tenemos de vida, disfrutamos a Dios. Y cuando disfrutamos a Dios, entonces entendemos y comprendemos de dónde venimos. Venimos de eternidad. Y cuando descubrimos que venimos de eternidad y que hemos pasado por este lapso de tiempo, este lapso de vida, que es una única oportunidad en estos cuerpos para hacer contacto de dónde venimos, para hacer contacto con la vida eterna. Es decir, sintámonos parte de Dios en cuerpo, espíritu y alma, para que cuando hagamos contacto con la vida eterna podamos decir, como dijo el gran Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque la muerte regresa de donde salió, que es de la quinta dimensión. Como los pecados salieron de la quinta dimensión y regresan a la quinta dimensión. Nuestro amado Dios no creó el pecado lo creó el diablo. Nuestro amado Dios no creó la maldad la creó el diablo. Nuestro amado Dios no creó lo que comúnmente se llama el sufrimiento lo creó el diablo. En la perfecta obra de la creación de Dios estaba de que así como nuestro espíritu y nuestra alma es inmortal, nuestro cuerpo fuera inmortal. Por eso trajo a esos maravillosos personajes del comienzo de la Biblia, a Adán y a Eva, para que por el poder de la palabra trajeran un cuerpo perfecto, un espíritu perfecto y un alma perfecta. Pero conocemos bien la Biblia, sabemos que el espíritu de la quinta dimensión tomó posesión de un mortal, mejor conocida como la simiente de la serpiente, porque esa simiente de la serpiente eran seres humanos que caminaban, hablaban, pensaban como cada uno de nosotros. Lo único que ellos no tenían era alma. Y esos seres humanos que hablaban, razonaban, pensaban, solo tenían espíritu de vida, y con ese espíritu de vida se comportaban como humanos, pero con un espíritu de comportamiento animal. Y por eso es que el espíritu de la quinta dimensión se encarnó en la serpiente, porque no tenía alma, y con ese espíritu de la quinta dimensión la serpiente manipuló todo lo maravilloso que Dios había creado. Y es por eso que nos damos cuenta de esa simiente, la simiente de la serpiente, que fue engendrada por medio de esos mortales. Pero la maravillosa obra de la creación de Dios era que el ser humano viniera inmortal. Pero por causa del pecado y del originador, el diablo que había creado el pecado, el ser humano vino por obra del pecado. Y es por eso que nuestro amado Señor Jesucristo, como el bendito Cordero de Dios, que quitaría el pecado de la humanidad, Él ofreció su vida, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Antes de eso fue preparado en el Jordán, fue lavado por el sumo sacerdote, nuestro amigo y hermano Juan el Bautista, para luego Él ser presentada su sangre, para que la humanidad ya no tuviera el pecado original. Es decir, una vez más, nuestro
nuestro amado Señor Jesucristo, llamando, juntando y justificando su maravillosa creación. El pecado de la muerte fue quitado de los seres humanos y como hijos e hijas de Dios, redimidos por la bendita sangre del Cordero, nos damos cuenta de que tenemos alma. Y si tenemos alma, entonces el diablo no puede morar en los hijos de Dios, porque tenemos alma. Quienes moran son las que no tienen alma. Es allí donde el espíritu del diablo mora, y es allí donde vemos toda esa descendencia de hombres y mujeres que vinieron por medio de Caín hasta nuestros días, y vemos la descendencia de los hijos de Dios que vinieron por medio de Set hasta nuestros días. Pero sabiendo y reconociendo que somos hijos de Dios, obra maravillosa de la bendita creación de Dios, eso somos nosotros. Somos los frutos de Dios, somos la corona de la creación de Dios. Que no nos digan quiénes somos, sabemos lo que somos. Vale la pena sentirnos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Cuando nosotros creemos que no somos hijos de Dios, entonces estamos dándole autoridad a alguien que no es creador. El diablo jamás pudo crear nada. El diablo es un pervertidor. El diablo hace y pervierte todo lo creado por Dios. Eso es lo que hace él. Nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios disfrutamos de la grandeza de Dios. Como hijos de Dios sabemos que somos parte de Dios. Veamos lo que dice el libro de Nehemías 9, capítulo 9, verso 6. Tú, oh Jehová, eres solo tú. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Es decir, sí, los ejércitos de los cielos, sí, los ángeles adoran a nuestro amado Dios. Los hijos de Dios lo adoramos desde adentro para afuera, porque sabemos que somos una parte de Dios y no necesitamos que nos digan cómo adorar a Dios, porque Dios mismo nos pone en nuestro corazón cómo adorarlo. Cuando amamos a nuestros hijos, cuando amamos a nuestra familia, cuando amamos un ser querido, esa es una prueba maravillosa del amor que Dios nos da. Y si nosotros amamos lo que no es nuestro, porque todo es prestado por Dios, nuestros hijos no son nuestros. Es maravillosa obra de la creación de Dios, y nosotros como tutores cuidamos de esa maravillosa obra de la creación de Dios. Entonces, si tenemos ese ejemplo del amor a nuestros seres queridos, es lo mismo como Dios nos ama. Y si Dios nos ama, ¿por qué sentirnos que no tenemos a Dios? Cada uno de nosotros en nuestro corazón, cuando buscamos a Dios de adentro para afuera, lo encontramos. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué tanta gente anda buscando a Dios de afuera para adentro? Y es por eso que se llenan las iglesias, por eso es que se llenan los auditorios, por eso es que se llena tanto lugar, porque buscan a Dios y por eso hacen altares, y por eso hacen tanta cosa agradable a la vista. Pero tenemos a Abel, un hombre que tenía a Dios de adentro para afuera, y él sabía cuál era el programa de Dios. El programa de Dios era que el bendito Cordero derramaría su sangre para perdón de pecados a la humanidad. Una persona llena del conocimiento de la gloria de Dios busca a Dios adentro, porque Él nunca se fue, allí está. Y cuando el hijo y la hija de Dios reconoce a Dios dentro de él, esa persona hace maravillas, porque la manifestación de Dios está en él. Ora por sus hijos, ora por su hogar, ora por su familia.
Ya no busca de afuera para adentro, porque todo el arsenal Dios se lo puso a él y a ella. Dios nos dio el don de poder hacer cosas maravillosas para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, pero es de adentro para afuera. Cuando descubrimos que tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces allí nos sentimos parte de Dios, no parte de una organización, no parte de una secta, no parte de una religión. No nos sentimos con dogmas, credos ni tradiciones. Nos sentimos con los genes de Dios. Y con los genes de Dios hablamos de Dios, compartimos de Dios con nuestros hermanos que están en las iglesias, con la familia, con la sociedad, con la humanidad, porque lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu de Dios, entendemos y comprendemos que todo es una obra maravillosa de la creación de Dios. ¿O qué? El sol sale solo para las iglesias buenas y no para las iglesias malas. La lluvia cae solo para las iglesias buenas y no para las iglesias malas. Es decir, en su infinita misericordia Dios puso el sol para su maravillosa creación, buenos y malos. Puso la lluvia para su maravillosa creación, buenos y malos. Y es tan maravilloso Dios que nos regaló algo que se llama libre albedrío. Y con ese libre albedrío nosotros tomamos decisión de qué querer hacer. Si tomamos la decisión de recibir espíritu de la quinta dimensión para comportarnos como se comportan los espíritus de la quinta dimensión, o con nuestro libre albedrío tomamos la decisión de recibir espíritu de la sexta dimensión, espíritus que vienen de donde mora Dios. Y con esos espíritus que nosotros, con nuestro libre albedrío que Dios nos dio, va a depender qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos ser. Vale la pena tomar espíritu de la sexta dimensión para hacer lo que Dios hace. Dios es vida, Dios es esperanza, Dios es gracia, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios lo es todo. Y si Dios lo es todo, y eso que es todo lo ha puesto dentro de nosotros, entonces seremos lo que fuimos, hijos de Dios, que venimos de eternidad y vamos para eternidad. ¿Por qué Dios nos ha permitido que estemos con vida? Porque en la gracia y misericordia de Dios hay un programa para cada uno de nosotros. ¿Cuántos hijos, cuántos nietos, cuántos familiares vamos o podemos llegar a tener que van a ser agradecidos con Dios? ¿O por qué no decirlo nosotros? Ser agradecidos con Dios desde aquí y ahora. Agradecerle a Dios, el dador de la vida, no a través de un sistema, no a través de dogmas, credos o tradiciones, no a través de cosas enseñadas o inventadas por los hombres, sino a través de la bendita gracia de Dios que tiene cada uno de nosotros en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabemos cómo adorar a Dios. Cada uno de nosotros sabemos cómo glorificar a Dios. Cada uno de nosotros en nuestro corazón podemos hablar con Dios. Que no nos digan cómo hablar con Dios, porque Dios nos puso en nuestro corazón algo que se llama alma. Y esa alma que cada uno de nosotros nos dice quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y si sabemos que somos hijos de Dios, que venimos de eternidad y vamos para eternidad, entonces vale la pena comportarnos como hijos de Dios, hablar como hijos de Dios, enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro continente, a nuestro planeta completo, que hay un Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, y que Él jamás va a compartir su gloria con nadie. Él es el dador de la vida, Él es el todo, y como todo, el todo y por el todo, nosotros somos parte de Él.
Entonces disfrutemos lo que somos. Somos hijos de Dios. Que no nos diga quiénes somos o cómo somos o qué vamos a hacer. Venimos de eternidad y vamos para eternidad. Él creó todo y nos creó a nosotros. Nadie más pudo hacer esa obra maravillosa. Entonces convirtámonos en lo que somos, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Veamos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 40, verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca por cuenta su ejército, a toda llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y su virtud. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino es escondido de Jehová y de mi Dios paso mi juicio. ¿No has sabido, que no has oído, que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nuestro amado Dios, el dador de la vida, nos confirma y reconfirma en su bendita palabra, porque su palabra, la santa palabra de Dios, la Biblia, el libro de los libros, los pensamientos de Dios en forma escrita. Es decir, tan maravilloso es Dios que nos puso un alma para que aún antes de que pudiéramos leer o escribir o pudiéramos oír, ya Dios nos había reconfirmado que éramos parte de Él, que éramos los frutos de su maravillosa creación. Luego sus pensamientos nos los dio en forma escrita, la palabra de Dios, la Biblia, que es así dice el Señor. Jamás aquí se puede decir quiso decir, o tal vez dijo. Es así dice el Señor, su bendita palabra, la Biblia. Es los pensamientos de Dios en forma escrita. Es el manual de Dios. A través de la Biblia podemos entender y comprender qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios hará, cómo Dios obró en el pasado, cómo Dios está obrando en el presente y cómo Dios obrará en el futuro. A través de su bendita palabra podemos entender y comprender eso. Vemos los profetas del Antiguo Testamento, todas las profecías y todos los mensajes tan maravillosos que hablaban de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y a través de el Nuevo Testamento nos damos cuenta todo lo maravilloso que Dios ha hecho por estos 2022 años. ¿Cómo sabemos que han pasado 2022 años? Nuestro amado Señor Jesucristo vino a cambiar hasta el rumbo de la historia de la humanidad. Ateos, científicos, teólogos o conocedores saben un antes y un después de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, en la hora cero sabemos que Adán y Eva, cuando ellos vinieron y pecaron, ahí comienza la creación mortal. Y de Adán y Eva, nuestro amado Señor Jesucristo, pasaron 5,000 años. Y del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo al día de ahora han pasado 2022 años. Es decir, a través de este cuerpo mortal tenemos 7,022 años de existencia. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo viene en el día cero, en la hora cero, en el año cero, al año 33 Él parte y deja su Espíritu Santo. Luego vemos toda la obra maravillosa de los apóstoles del Nuevo Testamento. Vemos cuando en el libro de Revelaciones Juan, el discípulo amado, comienza a hablar de todo lo que aconteció o iba a acontecer en esos 2000 años. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y a través
través de los conocimientos históricos podemos ver esos hombres maravillosos que estuvieron en representación de esas iglesias. Hombres y mujeres maravillosos como Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, William Marion Branham, Policarpo, Aparicio, Wesley, hombres y mujeres maravillosos que por más de 2000 años mantuvieron el nombre del dador de la vida intacto, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Él es el dador de la vida y nosotros somos los frutos de Él, es decir, somos hijos e hijas de Dios que estamos con un propósito. ¿En qué tiempo? En el tiempo del Evangelio de la Gracia, porque pasaron ya las 7 edades de la iglesia y vemos en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis que dice que después de esto miró Juan dando testimonio y oyó una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oyó como de trompeta hablando con él le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después de las 7 edades de la iglesia, después de esos 2000 años, después de todo lo que se hizo en la era primitiva, de todo lo que los hombres y mujeres maravillosos hicieron, dando testimonio del nombre que era sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Es decir, la puerta fue abierta y nosotros estamos en la dispensación más maravillosa de todas, porque estamos en el tiempo en donde nos damos cuenta que estamos haciendo un entrelace entre la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. ¿Por qué? Porque viene la época de los 3 años y medio de la gran tribulación y luego viene el reino milenial, donde los hombres y mujeres que lleguen a esa época se convertirán en lo que estaba programado para ellos: ser inmortales en cuerpo, espíritu y alma, y reinar por 1000 años en este planeta Tierra, para luego, después de los 1000 años, pasar a la eternidad con Dios. Eso es el manual de Dios, eso es la bendita palabra de Dios, eso es lo que la Biblia nos enseña. Veamos lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 44, verso 24 en adelante. Así dice Jehová tu Redentor y formador tuyo desde el vientre: yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Eso es Dios. Y como hijos de Dios damos testimonio de eso, que Él es el único y suficiente Salvador para la humanidad. No hay teólogo, no hay filósofo, no hay sabio, no hay erudito que pueda darnos su bendita gracia. Solo el dador de la vida, el que nos da la vida. Eso es lo que su bendita palabra nos dice. Y sigue diciendo el libro de Isaías en el capítulo 45, verso 18. En el capítulo 45, verso 18: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y ninguno más que yo. Ese es nuestro amado Dios. Y si Dios creó todo, y si Dios nos creó a nosotros, ¿por qué perder el tiempo en cuentos, leyendas y fábulas? ¿Por qué perder el tiempo en que si hago esto me voy a ir al infierno, si hago lo otro me voy a caer? Él nos diseñó, nos predestinó y nos justificó para ser hijos e hijas de Dios. Y un hijo y una hija de Dios jamás se va a perder. Fue diseñado por Dios para ser parte de Dios. Es decir, no permitamos que nos vendan fábulas, leyendas o cuentos baratos. Somos una obra maravillosa de la creación de Dios y
hablamos de Dios, compartimos de Dios, y nuestro diario vivir es dar testimonio de que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Veamos lo que dice el libro de Amós, capítulo 4, verso 13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y denuncia al hombre su pensamiento, el que hace a las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos es su nombre. Si se dan cuenta, toda la Biblia, el manual de Dios, nos reconfirma de que no hay otro Dios. El Dios dador de los cielos y de la tierra, el creador de todo, es el que nos da la vida, es el que nos da la fe, el que nos da la esperanza, el que nos da la certeza de qué somos y de qué somos hechos y para dónde vamos. Vamos para la eternidad, vamos a compartir con nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Así es que la invitación es para que desde ahora en adelante podamos entender y comprender que somos obra maravillosa de la creación de Dios, somos fruto de Dios, somos la corona que Dios puso en este maravilloso universo sin principio ni fin. Eso somos los frutos de Dios. Y si somos los frutos de Dios, disfrutemos lo que Dios nos da, disfrutemos y compartamos con nosotros mismos esa obra maravillosa de la creación de Dios. Compartamos con nuestros hijos, compartamos con nuestra familia, compartamos con todos los seres humanos eso que Dios nos ha dado vida, nos ha dado fe, nos ha dado esperanza, nos ha hecho sentirnos hijos e hijas de Dios. Y como hijos e hijas de Dios, sabemos y reconocemos que Dios jamás hizo nada por casualidad. Todo lo hizo perfecto, porque todo lo hizo por Él y para Él. Todo fue diseñado por Él y para Él. Veamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 17, verso 26 en adelante. Y de ninguna sangre. Aquí es el Nuevo Testamento, ya son los hechos de los apóstoles, ya es esos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Ya aquí nuestro amado Señor Jesucristo ya se había ido a sentarse donde Él se tenía que sentar, en el trono como amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Y cuando Él llegó, ángeles, arcángeles y todos se inclinaron y se quitaron las coronas y las tiraron a los pies del bendito Cordero, porque todos a una sola voz dijeron: digno es de tomar el poder, la potestad y todo, porque todo fue para ti y por ti. Eso es Dios, ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ya aquí en el libro de los Hechos cumple su promesa, dejó el Espíritu Santo para todo aquel hombre y mujer que lo quiera recibir. Es decir, no vaya a comprar nada afuera, va a perder su tiempo, va a perder su dinero, va a perder todo lo que tiene queriendo encontrar a Dios fuera de usted, queriendo encontrar la gracia de Dios fuera de usted, queriendo encontrar misericordia fuera de usted, queriendo encontrar lo que no tiene. Búsquelo dentro, y cuando lo halle, usted hallará a Dios, porque esa es la manera de encontrar a Dios, dentro de nosotros mismos. Cuando descubrimos a Dios dentro de nosotros mismos, descubrimos su maravillosa creación. Descubrimos a Dios, hablamos con Dios sin intermediarios. Porque esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios, eso es lo que Dios ha hecho en cada hijo e hija de Dios. No nos puso por casualidad, nos puso para dar testimonio de Él, nos puso en este planeta Tierra para reconfirmar su grandeza. Él es Dios
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba todo, aún la vida del más insignificante insecto de este planeta Tierra, desde todo, porque todo fue diseñado por Él y para Él. Y qué maravilloso saber que somos los frutos de Dios. Qué maravilloso saber que somos creación maravillosa de Dios. Qué maravilloso es saber que no le debemos nada a ningún sistema religioso, a ningún dogma, ningún credo, ninguna tradición. Se lo debemos al dador de la vida. Él nos dio la vida. Él nos dio todo lo que nosotros necesitamos para hacer contacto con la vida eterna. Veamos en el verso 26 del libro de los Hechos, capítulo 17, verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que busquen a Dios si en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros profetas dijeron. Porque linaje de este somos también, siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad de ser semejantes a oro o a plata o a escultura o a artificio de imagen de hombre. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos, y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio y del Areópago y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos, es decir, como hijos e hijas de Dios, damos testimonio de lo que somos. Un hijo y una hija de Dios habla de Dios. Un hijo y una hija de Dios sabe que es de Dios, no de un sistema, no de una religión. Cuando usted oye que dicen: yo soy pentecostal, yo soy luterano, yo soy presbiteriano, yo soy asambleísta, yo soy de X, yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios le pertenezco a Dios. Y si le pertenezco a Dios, soy un príncipe de Dios. Eso es lo que Dios nos ha dicho en su bendita palabra. Eso es lo que somos. No somos de un sistema, no somos de una tradición. Somos una obra maravillosa de la creación de Dios. Y cuando hablamos de lo que tenemos es de Dios. Nadie habla de lo que no tiene. Pero cuando nosotros descubrimos que tenemos alma, cuando descubrimos que tenemos a Dios en nuestro corazón, hablamos de Dios, enseñamos de Dios y compartimos la gracia que Dios nos ha dado a nosotros con los demás. Dios es el dador de la vida. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y lo más importante que sabemos los hijos de Dios, que Dios no comparte ni compartirá la gloria con profetas, sabios, escritores, eruditos, ni mucho menos líderes religiosos. Dios nos ha dado su gracia, Dios nos ha dado su misericordia, Dios nos ha dado lo que necesitamos. Necesitábamos de Dios y Él nos puso una pequeña partícula de Él en nuestro ser, en nuestro corazón.
Eso se llama alma. Y con esa alma glorificamos el nombre de Dios. Con esa alma sabemos que cuando despertamos, alguien nos despertó. Ese alguien que es Dios. Cuando estamos con vida, sabemos que alguien es el que nos da la vida. Eso es Dios. Cuando disfrutamos de los frutos del campo, sabemos que Dios dio de los frutos del campo. Él también los creó. Eso es Dios. Damos testimonio de Dios. Hablamos de Dios porque los hijos de Dios estamos llenos de Dios y hablamos de Dios. No hacemos payasadas, no nos comportamos como la religión nos dice que nos comportamos, como un líder cree, porque sus conocimientos teológicos, eruditos, de escatología, de cristología o de la ciencia del conocimiento humano, dicen, no, nosotros nos comportamos como hijos de Dios porque estamos llenos de la gracia de Dios, tenemos a Dios en nuestro corazón y Él nos vive diciendo en todo tiempo y a toda hora quiénes somos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Eso es Dios. Veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron de sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Pero los hijos de Dios que tenemos a Dios en nuestro corazón, sabemos que no podemos inventar cuentos, ni leyendas, ni fábulas. No podemos decirle a un hijo de otra persona, sos mi hijo, no lleva mis genes. No le puedo decir a otra persona, vos no perteneces a mí porque no tenés mi fe. Dios nos diseñó y predestinó y es uno solo el que murió en la cruz del Calvario, uno solo el que derramó su sangre por la humanidad. Es decir, nos creó únicos, nos hizo únicos hijos de Dios y con eso único que nos dio, nos creó, podemos pensar como Dios, podemos hablar como Dios, podemos ser agradecidos con Dios conforme a como Dios le plació a cada uno de nosotros. La lógica nos lo enseña. No me voy a comportar como una mujer porque soy hombre, ni una mujer se va a comportar como un varón porque es mujer, y cada género se comporta conforme a su género. Así somos los hijos de Dios, nos comportamos como hijos de Dios porque somos la creación de Dios. Veamos lo que dice el libro de Romanos, siempre en el capítulo 8, verso 19 en adelante. El libro de Romanos capítulo 8, verso 19. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que la sujetó en esperanza, que también las mismas criaturas serán libertadas de la esclavitud de servidumbre de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que todas las criaturas o toda la creación gime a una y a una están con dolores de parto hasta ahora, y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, con nuestra alma sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que venimos de eternidad, pero también sabemos que vamos para eternidad. Pero tenemos un espíritu, ese espíritu de vida, y con ese espíritu de vida vemos la cuarta dimensión, vemos el mundo de los espíritus, y con nuestro libre albedrío
podemos tomar decisiones en las cuales podemos comportarnos como se comportan los espíritus de la quinta dimensión, o tomamos la decisión de tomar espíritus de la sexta dimensión para comportarnos como los hijos e hijas de Dios que viven en la sexta dimensión. Con nuestro libre albedrío va a depender cómo aprovechamos nuestro tiempo en estos cuerpos. Con nuestro libre albedrío va a depender si somos hombres y mujeres agradecidos con Dios, en donde vivimos eternamente con Dios en cuerpo, espíritu y alma, o ponemos nuestro espíritu al contrario. Como hijos e hijas de Dios, la invitación es que con cuerpo, espíritu y alma disfrutemos de Dios, hablemos con Dios, sintámonos parte de Dios y veremos la grandeza de Dios en cada uno de nosotros. Es decir, como seres humanos nos damos cuenta de toda la grandeza de Dios. ¿O ustedes creen que por pura casualidad estamos aquí? Estamos por la misericordia de Dios. ¿Ustedes creen que este cuerpo, porque estamos o somos listos, lo tenemos aquí? Fue nuestro espíritu anhelando de lo que fue hecho. Es decir, nuestra alma, que es parte de la maravillosa obra de la creación de Dios, nos hizo a nuestro espíritu y nuestro cuerpo que buscáramos de lo que nuestra alma está hecha. Ella está hecha de Dios, y por eso, sabiendo y reconociendo que nuestra alma está en plena armonía con nuestro espíritu, y nuestra alma y nuestro espíritu ha obligado a nuestro cuerpo que esté aquí. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre nos va a decir: tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo razón, quiero esto, no, ya no quiero, porque el cuerpo es de materia y la materia siempre está inclinada a la materia. Nuestro espíritu hay que inclinarlo a nuestra alma, y que nuestro espíritu sea un bien conductor de nuestro cuerpo. Eso hemos hecho ahorita. Hemos obligado a nuestro espíritu que nuestro cuerpo esté aquí. No nos dio sueño, no nos dio frío, no nos dio calor. Disfrutamos de la palabra de Dios, porque es de lo que el alma disfruta, de la palabra de Dios. Ella no puede recibir otra cosa. Dios es perfecto y el alma es perfecta, y el alma que está dentro de nosotros no puede recibir otra cosa. Recibe solo la palabra de Dios. Veamos lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Se dan cuenta que no estamos filosofando, estamos diciendo: es así dice el Señor. Su palabra nos dice quiénes somos, su palabra nos dice qué somos, y su palabra nos reconfirma para dónde vamos. Veamos lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 16 en adelante. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Eso es lo que su bendita palabra nos dice. Y Él es antes en todas estas cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está
en los cielos. Esa es su bendita palabra. Eso es lo que los hijos de Dios llenos del Espíritu de Dios reciben. Cuando un hijo y una hija de Dios empieza a conocerse a sí mismo, entonces comienza a reconocer de qué está hecho. Y cuando comienza a reconocer de qué está hecho, entonces encuentra a Dios dentro de él. Y cuando una persona encuentra a Dios dentro de él, entonces recibe la virtud de Dios, recibe la gracia de Dios, recibe el poder de Dios, y se cumple lo que nuestro amado Señor Jesucristo dijo: cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. ¿Cuántos de cada uno de los que estamos aquí hemos visto la maravilla de Dios? Lo hemos visto muchas veces en un plato de comida, lo hemos visto en nuestros hijos, lo hemos visto en la sonrisa de un familiar, lo hemos visto en tantas cosas maravillosas que no vale la pena buscarlo fuera. Lo tenemos todo. Tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Ese Jesucristo que nos reconfirma en su palabra que Él es el todo. Apocalipsis capítulo 4, del 1 al 11, dice: después de estas cosas, lo que estuvimos hablando, después de los 2000 años de nuestro amado Señor Jesucristo hasta la época en la que estamos, después de las edades de la iglesia, después de todo eso maravilloso, de más de 100 millones de hombres y mujeres que prefirieron entregar su vida antes que aceptar dogmas, credos o tradiciones, antes que rechazar el nombre del Señor Jesucristo. Después de todo eso maravilloso que estos hombres y mujeres hicieron, confesaron al Señor Jesucristo en la hoguera, confesaron al Señor Jesucristo siendo torturados, confesaron que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podían ser salvos, aún que los tiraron a los leones, los torturaron, los masacraron, se mantuvieron firmes a la fe y a la creencia del dador de la vida. Después de todo eso, dice el discípulo amado, dice Juan en el libro del Apocalipsis: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante a él aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropa blanca, y tenían sobre su cabeza coronas de oro, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales eran los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás, y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban la gloria y la honra y la alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban
adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y la virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen que ser y fueron creadas. Eso es lo que hacen los arcángeles, eso es lo que hacen los arcángeles, eso es lo que hacen todas las huestes celestiales. ¿Y qué es lo que hacemos los hijos de Dios? Damos, testificamos y glorificamos el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, sabiendo que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga.